Bienvenidos. Entre ayer y hoy cumple 15 meses frente a la Corte Nacional el flamante presidente José Swing, que vino a marcar un periodo de estabilización, defensa y recuperación del prestigio, pero solo hasta cierto punto, solo con ciertos límites. ¿Por qué? Desde luego, no todo depende de él. Es uno de los elementos que vamos a utilizar. Y la otra pregunta que esperamos responder es la que ustedes ven aquí. ¿Para dónde va esta Corte Nacional? Y la vez anterior que estuvo, se refirió a un tema que según él desde el 2019 los tiene estancados y que ha hecho que solo vayan, palabras textuales, a base de remiendos y parches. El gran problema que como Corte tenemos es que en el 2019, luego de los procesos de evaluación, se sacaron jueces titulares y con jueces titulares y se pasó a un periodo de transición. Un periodo de transición, si hablamos del 2019 a la fecha, es demasiado largo. El concurso del 2020 no alcanzó para seleccionar todos los jueces titulares ni los con jueces titulares. Es decir, desde el 2019 hemos seguido remiendo con la incorporación de con jueces temporales que vienen de procesos de selección interna. Recuerde que el último proceso de selección que convocó este Consejo de la Judicatura, 79 apostaron a formar parte del banco de elegibles de los temporales para actuar como jueces y con jueces temporales en la Corte Nacional. Terminamos con 14. Bueno, ¿qué hacemos para superar esto de una corte de remiendos? Es apenas uno de los temas que vamos a tratar. Otro, su posición frente al tema de moda, la constituyente. ¿Por dónde van las extradiciones? ¿Por qué algunas no avanzan? Hay un tipo detenido en la Argentina, otro detenido en Colombia. Se echan la pelota entre la Cancillería, la Corte y la Cancillería. Y finalmente, cuando llegan las órdenes, en algunos casos la Interpol dice que están formuladas equivocadamente. ¿Cómo está la situación de seguridad de algunos jueces o de todos los jueces de la Corte Nacional? Ese famoso concurso para completarla debe retomarse, en verdad, como dice Mario Godoy, solo cuando se complete el nuevo CJ, o tiene sentido que avancen. No olviden que el botín más preciado de todo político en este país no es la presidencia, es la justicia. Y eso arranca por la Corte Nacional. Porque si controlan la justicia, controlan el poder. Y eso porque garantiza condenas para sus enemigos e impunidad para sus cómplices. Triste realidad, que ha cambiado poco todavía, pero que el doctor Swing se ha empeñado por lo menos en frenar y en otros casos contradecir. ¿Por qué no ha avanzado más? Lo averiguaremos en los próximos 60 minutos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... El doctor José Swing es un destacado jurista ecuatoriano, doctor en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, estudios en Legislación Tributaria, Economía y Descentralización. Tiene muchos años, más de una década en la Corte Nacional, con juez y juez titular en diversas salas especializadas. Preside la Corte, como les dije, desde hace 15 meses, lidera iniciativas para fortalecer la transparencia y la eficiencia del sistema judicial ecuatoriano. Además de su labor judicial, asesorado a organismos internacionales como el BID y la Cooperación Técnica Alemana en Administración Pública y Descentralización. Autor de varias obras como Derecho Municipal, premiada con el galardón José María Velasco Ibarra, y Gobiernos Autónomos y Descentralizados. Muy apropiado esta de su vocación por la descentralización, ya van a ver por qué. Su compromiso con la educación lo ha llevado a formar nuevas generaciones en Derecho Público y Tributario en universidades nacionales e internacionales, y a terminar siendo también un juez poderoso pero pobre, o por lo menos no millonario. De eso debería estar orgulloso. Bienvenido, doctor. Gracias, Carlos. Siempre un gusto estar aquí. Usted le acaba de declarar a un cónclave o a una entrevista que tuvo con un grupo de periodistas en Quito, que el proceso constituyente que venga no debería olvidarse de la función judicial. Este es el tema de moda. Arranquemos por allí. ¿En qué sentido? Carlos,
Se ha discutido mucho sobre el tema de las reformas constitucionales. No se sabe con certeza cuál es el camino que va a adoptar. Esta es una iniciativa del Ejecutivo, del Presidente de la República. Las vías que están constitucionalmente previstas, una asamblea constituyente, una reforma, una enmienda. Mientras el señor Presidente no nos diga por dónde, qué camino va a tomar, pues no sabemos qué vamos a hacer frente a esa posibilidad. Para mí Sin eso embargo, es secundario. Lo importante es la meta donde hay que llegar. Y usted habló de una reforma a la función judicial. a eso voy. De la Corte, de órganos administrativos, de los jueces de instancia, de nivel, de los especializados. Es decir, hablemos de institucionalidad. A eso voy, Carlos. Yo creo que independientemente de la decisión final que se adopte respecto del tema de la reforma, si es que estas finalmente cuajan, si es que estas finalmente se impulsan, yo creo que es la oportunidad para que la función judicial ponga a pensar cuál es las reformas estructurales, institucionales que se necesitan para fortalecer la función judicial. Y dentro de eso usted dice que no creo necesario eliminar el órgano administrativo, el CJ. Yo creo que no. Yo creo que lo que sí hay que modificar sustancialmente. El órgano administrativo tiene que seguir siendo un órgano administrativo. El gran problema que tiene hoy por contenido constitucional es que el órgano de gobierno. Los jueces no necesitan un órgano de gobierno, los jueces necesitan un órgano de apoyo a sus gestiones en su día a día. Y eso es lo que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura. Es que lo que ha provocado el que sea un órgano de gobierno es que se sobreponga a los jueces. Y la razón de ser de la función judicial son los jueces. Es que no es en cualquier nivel que sea. Es un órgano de sanción, lo que no significa que gobierna Pero la es que función. precisamente por eso, Carlos, Y es un órgano la administrativo. Constitución le dice que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, de administración y disciplina de la función judicial. Y esa condición, ese calificativo de ser órgano de gobierno le ha permitido tener preponderancia por sobre los jueces. ¿A quiénes pasarían esas funciones? El mismo Consejo tiene que seguir siendo un órgano administrativo, lo que tiene que aclararse cuál es su tarea. El órgano administrativo tiene que encargarse ¿de qué? De dar el soporte material, técnico que necesita la Administración de Justicia. Esa es su función. ¿Ya? En lo que tenemos que pensar, ¿cuál es el mecanismo para selección de jueces? No yo personalmente, y esas son posiciones muy personales, yo no estoy de acuerdo en que sea el Consejo de la Judicatura que designe jueces nacionales. ¿Y el sancionatorio que tiene que ver con la evaluación, tiene que con seguir, destitución? Tiene que seguir ese administrando sigue el allí. Consejo de la Judicatura. Por supuesto, eso es parte de su condición para de la órgano designación administrativo. de jueces, para la ¿dónde iría designación esto? de jueces deberíamos buscar un mecanismo que sea unas comisiones especializadas que permitan seleccionar. 3 fuentes básicas son en administración en materia de derecho: universidades, academia, ¿De acuerdo? colegios profesionales. 2. Y la propia función judicial. Ok. Ahí están las fuentes naturales de donde deberían salir los jueces que integren Esas las altas permanentes cortes. de renovación de cada cierto tiempo. Yo lo mantendría así. Tal vez algunos ajustes muy puntuales que ya no son tema de reforma constitucional, sino de reforma legal. Okay. Pero lo que se necesita, a la par de aquello, es crear una verdadera carrera judicial que no le existe, o si existe es solo de nombre. Me parece que ese es un punto de partida importante y esa sí debería ser una tarea del Consejo de la crear una Judicatura. verdadera carrera judicial si se ha visto que todo lo contrario, eso es lo que hay. Lo que hay es una enorme prostitución judicial. No, lo que Comienza existe- juez de primera instancia, pasa a segunda instancia, No. de la Corte Superior, de la Corte Superior a la Corte Nacional. Perdón, Carlos, no es así. No es así. ¿De dónde han escogido ustedes el banco de suplentes cuando ha habido? ¿De dónde han escogido el banco si de hubiera suplentes? una ¿De dónde han verdadera escogido carrera los bancos de judicial? suplentes cuando han Sí, habido? de los jueces que Entonces están en hay funciones. carrera, pues. No, Y terminan Carlos. en la Corte No Nacional. No esa carrera judicial. Esa es una carrera judicial mentirosa. La verdadera carrera judicial debería promocionar calidad, transparencia, oportunidad, profesionalismo de esos jueces, empezando desde la primera instancia. ¿Qué debería hacerse en una carrera judicial? Categorizar, empezar por una categoría más baja e ir promoviendo, pero ir promoviendo con verdaderos procesos de evaluación. Yo le llamo de otra manera, quizá ahí está la equivocación. Usted está proponiendo un verdadero ranking judicial. Ascienden Eso por es parte tiempo, de la servicio, carrera. categoría, rendimiento, Eso es parte de despacho. una carrera. Esa es de una verdadera carrera judicial. Entonces, si yo transparento cuáles son las reglas, de seguro los nuevos profesionales que quieran involucrarse en la difícil tarea que es administrar justicia, vean con buenos ojos el que verdaderamente es una profesión digna que le permite llegar a ser un juez de la República. Ya que ha esbozado en pocos minutos una cosa muy compleja, para lo cual, si tiene predisposición algún rato, solo sobre esa materia, cuando se tengan claras las vías para la constituyente,
lo invitaré a desarrollar su tesis completa. Con mucho gusto. De cómo creo yo que debe reformarse la función judicial. Ya que he entrado en eso, si llega a aprobarse un mecanismo mixto en que parte de los integrantes sean por postulación, recomendación, ternas de sectores, ¿aceptaría usted ir? No, porque hoy legalmente estoy impedido. Cumplo mi periodo ¿Y si le el 27 de junio del año 27, termina mis 9 años. Bueno, Yo si le piden, terminaré. saben que Pepe renuncia, ¿ok? Ya has hecho bastante aquí. Todo tu acervo lo puedes invertir mejor acá. Estoy pensando precisamente en terminar mi carrera y retirarme mis cuarteles de invierno. Pero para el junio del 27, no ahora, No este rato. ese rato. No este rato. Ok, o sea, en 2 años. En 2 años. Que terminan mis 9 años como magistrado de la Corte. Lo hará con 64 años. Con 64 años. ¿Qué va a ser tan joven? Yo tengo 70 y sigo jodiendo. Ojalá la academia todavía me mantenga un espacio para seguir O haciendo. sea, enseñando. le sobrarán ofertas para ser profesor. ¿Me dice en serio? ¿Que está nostálgico, arrepentido? No, golpeado? para nada. Yo creo que, uno cumple sus ciclos. Y yo ya he cumplido, he llegado en unos momentos difíciles a la cumbre de lo que es una carrera profesional al ser presidente de la Corte. Creo que no he hecho malas cosas, creo que hay una evidencia de que se respiran aires diferentes en la función judicial, en la Corte Nacional de Justicia. ¿Sabe usted que los ciclos Y no es los impone un periodo, uno, no? Es un periodo. Los ciclos no los impone uno. ¿Sí No, sabe eso quién los sí, impone? definitivamente. ¿Sabe quién los impone? Seguramente. Sí. Y si le presenta otro ciclo como el que estoy yo, ¿será tú improvisando? Habrá que ver. Gracias. Habrá que ver. Ok, deja abierto un compás de espera. Ok, hemos empezado así esta entrevista con el presidente de la Corte Nacional, José Swing. Tercera ocasión que está aquí y espero que la próxima sea para lo que acabamos de borronear. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, que es el canal 15 en Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví como canal 9. Gracias a RTU, estamos en las 2 cableras que mencioné y en todas las demás del país que ustedes ven en pantalla. Por eso cerca de 45,000 hogares se conectan en directo todas las noches. 7,000, 10,000 se suman con radio 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM. Portoviejo para todo Manaví. La Bonita del centro del país en Riobamba. También 89.3 FM para Cotopaxi, Tungurahua y desde luego Chimborazo y en Quito. 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en Capital de la República. No olviden que mañana de 8 a 9 va Félix Narváez en Radio Sucesos y estamos con el debate del Centro Digital a las 13 horas. No se lo pierdan. Saca chispas. Hablamos del Papa, hablamos de la Constituyente, hablamos de la gira del presidente, hablamos de la selección de autoridades, hablamos del acuerdo de Pachacutic con el gobierno nacional, entre otros temas. Y ahora hablemos otra vez de lo que nos ha convocado ahora. Empecemos con este despelote que se armó en el Consejo de la Judicatura, que según el reporte de Jacqueline Rodas, entiendo, estaría superado. El Consejo de la Judicatura superó, al menos por el momento, la disputa interna que duró 2 semanas y puso en pausa al organismo. El punto en conflicto fue el concurso para elegir a los nuevos jueces constitucionales ordenado en la consulta popular de 2024. Mario Godoy, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes se sentaron durante casi 3 horas. Expusieron sus diferencias, se dieron posiciones y por unanimidad aprobaron el reglamento que da inicio al proceso. Por haberse acogido las observaciones realizadas y también haber incluido un punto como medida de acción afirmativa a favor de las mujeres adicional, mi voto es a favor. Se acogen las ideas y se puede trabajar arrimando no los intereses particulares, ni de la presidencia ni de ninguna vocalía. Nosotros estamos aquí para empujar a una institución. Voto porque ya es hora de actuar,
pues la justicia no puede seguir esperando, y menos la justicia constitucional. Pero el concurso aún debe superar un obstáculo. Un grupo de abogados presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del proceso y el trámite avanza en la Corte Constitucional. Según los demandantes, la Judicatura contempla nombrar 50 jueces por distritos. Esto implica que las víctimas ya no tendrán un juez constitucional en su cantón y deberán trasladarse a donde exista uno. El juez Jorge Benavides llamó a las partes, los escuchó en audiencia y debe elaborar un proyecto de sentencia para votación del Pleno. El fallo de la Corte Constitucional puede frenar el concurso u ordenar cambios. En esta entrevista que le hicieron recién a este grupo de periodistas, le preguntan con toda razón, ¿por qué no se hace cargo usted del despelote, como le llamaban, el Consejo de la Judicatura? Si al presidente del Consejo lo nombraron, como era lógico, de uno de los de la terna que usted mandó. No es mi responsabilidad porque la mía corresponde enviar la terna, el Consejo de Participación lo designa y el órgano administrativo a través de su estructura, empezando por el cuerpo colegiado, es el que toma decisiones. Yo no doy disposiciones al Consejo de la Judicatura, ni al presidente, ni a sus vocales, ni a sus funcionarios. Hay un mínimo de respeto, de coordinación, de cooperación, de colaboración, pero no hay más. ¿Lo ha habido? Sí, yo creo que ha habido. ¿Ha servido? Creo que ha habido para muchas cosas, sí. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el que hayamos podido completar, no con el 100%, pero con la gran cantidad de jueces y con jueces temporales e encargados, ha sido fruto del proceso de designación del propio Consejo de la Judicatura. Okay. ¿Cuándo va a mandar la nueva terna para el proceso Yo envié la terna largo? ¿Integrada por? Por el doctor Marco Rodríguez, la doctora Villarreal y el doctor Toro. Repítame otra vez los nombres. Rodríguez, Villarreal y Toro. ¿Villarreal les nombre a la doctora? Sí. ¿Es jueza de la Corte Nacional? No es jueza, es una académica de aquí, de la ciudad de Guayaquil. Ya, ¿y el otro? Edison Toro. ¿De dónde salió? Él es un profesional del derecho que ha estado vinculado con la academia, que fue el último superintendente de comunicación. Ok, conozco solo a Marco Rodríguez y de él solo tengo buenas referencias. También yo, y es una de las razones por las que está encabezando. Es de los jueces más antiguos y más honestos. Y es una de las razones por las que está encabezando la terna. Debo decir una cosa en contra. Es demasiado humilde. Es demasiado sencillo y alguna gente confunde sencillez y humildad con incapacidad. Posiblemente yo creo que tiene otras cualidades que puede hacer brillar en sus tareas. Doctor, si lo escogen, perdone esta observación y esta crítica pública. Usted sabrá darle nuevos bríos a su función, más allá de la moderación y bajo perfil con que yo comprendo, no comparto, que haya ejercido su función de juez. Creo que en cambio, y ya hablaremos de ella más adelante, la actitud de Mercedes Caicedo, ciertamente de la mitad de edad, mucho más joven en casos distintos, es la que hay que emular. Ahora, vamos a otra parte que veíamos en el reportaje anterior de Jacqueline Rodas de Coavisa, esta vez abordado por Belén Melizarde de Teleamazonas. Designar 11 jueces y 15 conjueces para la Corte Nacional de Justicia se ha convertido en un interminable pendiente del Consejo de la Judicatura. Y el problema es que el concurso para nombrar a los mejores magistrados seguirá sin ver la luz. El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, confirmó que no se realizará el concurso hasta que no se lleve a cabo la renovación de esa institución. Lo más prudente es que todos los lineamientos empiecen con el nuevo Consejo. Sería totalmente irresponsable de mi parte empezar a trabajar un reglamento en donde obviamente no sabemos cómo se va a integrar el nuevo Consejo y consideramos que el nuevo Consejo con sus nuevas autoridades levanten de manera responsable los insumos técnicos. Que lo que me parece a mí es que sí están en un cálculo de ver qué es lo que sucede, mucho más ahora que estamos en etapa electoral, qué es lo que sucede para tomar las definiciones. Según la vocal Solanda Goyes, la decisión de no llevar a cabo el concurso es unilateral del presidente de la Judicatura, pues desde su vocalía incluso
Incluso se ha presentado ya un proyecto de reglamento para que este tema pueda avanzar. Y ninguno de los procesos lo ha puesto en conocimiento del Pleno y los ha detenido. Es decir, esta paralización, esta inmovilidad del Consejo de la Judicatura es responsabilidad del presidente Mario Godoy. Y aunque el presidente de la Judicatura reconoce que hay problemas por la falta de jueces, dice que es más importante que el concurso se lleve a cabo bajo estudios técnicos. Es algo que no se puede ocultar, debe realizarse con un estudio técnico muy importante y debe partir sobre todo por el análisis de las renovaciones en los tercios. Además de la lentitud y paralización de concursos, la Judicatura vive una crisis interna. Según Goyes, el presidente del organismo ha generado una constante inestabilidad. Apenas tiene 8 meses en el cargo y tiene ya 5 directores de talento humano encargados que los cambia a su capricho. Está actuando como Wilman Terán para sacar y poner gente. Y las decisiones a la interna de la Judicatura serán aún más complejas. Esto tras la renuncia del vocal Merck Benavides, con lo cual el Pleno queda con apenas 3 de los 5 miembros que deberían conformarlo. Cuando esto se hizo, estaba pendiente el conflicto en el Consejo de la Judicatura. Felizmente en ese trámite, como vimos en el reportaje anterior de Jacqueline Rodas, se ha superado ya. Invité al doctor Godoy para el miércoles 7 pasado. Él tuvo un inconveniente por juicios políticos, se tramitan en la Asamblea y no tengo problema en diferir su presentación porque antes, en cambio, yo cancelé 2 fechas debido a que debía viajar al extranjero y por múltiples asuntos que he descuidado, especialmente mi salud, debí quedarme. Entonces, está diferida una entrevista con el doctor Mario Godoy, por fin, sobre esta materia. Cuando recién empezó su periodo, un par de veces lo planteé y nunca me contestaron siquiera. Celebro que vaya a venir. Ahí trataremos esto a fondo. Pero independientemente de eso, ¿comparte usted el criterio de que es prudente esperar hasta que el CJ se integre para completar lo que falta en la Corte Nacional con ese concurso al cual le falta, según lo que dice el doctor Godoy también, una serie de elementos técnicos? Por el tiempo transcurrido entre la declaratoria de nulidad del segundo concurso y la fecha actual, sí creo que es prudente dejar ese compás de espera, porque correríamos el riesgo que inicia este consejo que está integrado sin todos sus miembros, que está en funciones prorrogadas, inicie un proceso, venga el nuevo consejo, sus nuevos integrantes y digan no conviene, no es pertinente o hay algún error y se vuelve a foja cero nuevamente. Eso implicaría otra vez regresar el proceso, empezar desde cero. Yo creo que es un compás de espera. Hoy por hoy, prudente. Lo ideal hubiera sido concluir ese proceso, no se lo logró hacer. Recordará, la vez pasada estábamos hablando precisamente del proceso que estaba en marcha, no se consiguió aquello, ese es un escenario que ya no lo tenemos. Consideraría que sí es prudente esperar a la nueva integración del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta una cosa, esa integración debió realizarse para entrar en funciones ya el 29 de enero. No se ha podido hacer, es el Consejo de Participación, por eso están en funciones prorrogadas en este momento los 3 vocales que todavía están en funciones dentro del Consejo de la Judicatura. Entonces, con esas condiciones y en ese contexto, creo prudente la decisión que se ha tomado. Te he explicado por qué. La espera desespera, y la otra cosa también, desesmera, o sea, vuelve menos esmerado el trabajo. Pero a lo que iba, lo bueno de lo malo es que entonces podrá completarse un mejor perfil para que lo propongan por lo menos y lo use después de reglamento de concurso este consejo prorrogado. ¿Qué elementos debería incluir que no tiene hasta ahora? Es una de las inquietudes pendientes para el presidente de la Corte Nacional cuando volvamos. Y la otra, lo que les anticipé al principio, extradiciones. ¿Quién no las mueve? Bajo la presidencia de José Swing, la Corte Nacional ha recobrado algo de su prestigio e independencia. Solo algo. El resto está en manos del Consejo de la Judicatura, sujeto a las presiones de intereses de quienes quieren coparla. A la Corte Nacional tocará esta vez resistirse o lo avanzado será un retroceso. Les recuerdo que nos pueden ver por OnePlus, Canal 14, en el reprise, pero eso es al día siguiente, 6 de la mañana, un horario mucho más cómodo para varias personas o seguidores, como le dicen ahora, televidentes, oyentes y todo lo que hay en estas multiplataformas. El mismo número, 14, en todas las cableras que lo reproducen, CNT, Claro TV, Extreme TV Cable, en Zapping es Canal 41,
Y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su página principal y portal de noticias apenas concluye. Se me quedó un elemento pendiente que anuncié el bloque anterior, doctor, antes de entrar en extradiciones. Claro que sí. ¿Qué aspectos debería cubrir un reglamento de la Corte Nacional para no incurrir en los desaciertos de antes? Yo creo que no es un tema exclusivamente de normativa, es decir, de reglamentación. Los procesos anteriores que se han llevado a cabo creo que contienen los insumos suficientes para pensar en un proceso sobrio. ¿Qué es lo que hace falta? Transparentar la ejecución misma del proceso. Que yo tenga una comisión veedora antes de convocar el concurso, que yo tenga la posibilidad de que esa comisión veedora revise la documentación desde el inicio del concurso y paso a paso haga un verdadero acompañamiento a ese proceso, que pueda presentar observaciones, que los encargados de ejecutar el proceso acojan esas observaciones. Mejores filtros que garanticen el mecanismo. Totalmente de acuerdo, claro. No está tanto en la bondad del mecanismo como de los controles. Es que mire, el problema es que yo puedo tener un reglamento de 100%, 110% de calidad en contenidos técnicos y demás, pero si no tengo la voluntad de cumplirlo, yo creo que eso es el tema fundamental. De probidad notoria, y eso se hace con transparencia. Entonces, el de probidad notoria. El de probidad notoria debería manejarse con un sistema de prueba de confianza que sea el adecuado. Ajá. Por ejemplo. Novedad. Trayectoria en la carrera profesional. Trayectoria, profesionalidad, experiencia, publicaciones, dependiendo de dónde provienen, libros, cuáles son sus fallos, si es que provienen de la judicatura, si es que son de la academia, qué publicaciones han hecho, qué publicaciones han hecho, en alguna parte no es necesario haber sido juez antes para ser juez de la Corte Nacional. No, definitivamente, no. Okay. Yo creo que, insisto ahí, creo que deberíamos volver a respetar esas tres fuentes que tradicionalmente se las había utilizado: academia, libre ejercicio y judicatura. Ya. Hay extradiciones eternas, como la del individuo detenido en Argentina, que fue parte del gobierno de Guillermo Lasso, Hernán Luque Lecaro. Y la otra que se acaba de hacer de un sujeto, Naim Masúbez, en Colombia. ¿Por qué no avanzan? Yo creo que es un problema, Carlos, de entender la lógica de las extradiciones. Cuando el Ecuador solicita extradiciones, estamos ante una extradición activa. ¿Cómo empieza? El juez de la causa solicita a la presidencia de la Corte que tal persona ha sido iniciado un proceso penal y que se le ha dictado una orden de detención o que tiene ya una sentencia de primera instancia en la que encuentra responsabilidad, solicita iniciar el proceso de extradición cuando identifica y conoce en dónde está esa persona. Yo inicio el proceso si es que efectivamente se confirma que esa persona está en el país donde dice el juez o el fiscal también a través del juez, en dónde está esa persona, el proceso se inicia. Se tiene suerte, lo detienen al ciudadano, se ratifica ese pedido de orden de detención con fines de extradición, iniciamos el proceso de extradición, formalizamos ese pedido de extradición al estado donde se encuentra ese ciudadano, y hasta ahí termina nuestra actividad. Porque en el caso de estos dos individuos, ¿después de cuánto tiempo hicieron ustedes el pedido de extradición? Inmediatamente. No, inmediatamente es al día siguiente. Perdóneme, no puede ser inmediatamente. El señor... Y lo entregaron a la Cancillería. Es que todo tiene que canalizarse a través de Cancillería. Claro, todo tiene que canalizarse a través de ¿Y qué pasó en la Cancillería? Mire, le voy a citar el caso del ciudadano que está detenido en Argentina. Ok, Hernán Luque Lecaro. El día 8, después de mi posesión, que era el día siguiente, a las 11 de la noche yo me enteré que el ciudadano había sido detenido por una orden de difusión roja, no porque había un proceso de extradición. Correcto. Una vez que conocimos de la detención, solicitamos la detención con fines de extradición. Nos concedieron en Argentina esa detención con orden de extradición, con fines de extradición. Pero el ciudadano tiene derecho a defenderse. Entonces, ¿qué hizo? Primero solicitó la sustitución de medidas. Le dieron la sustitución de medidas por su edad, pero continuó con el proceso. En la primera instancia vino la decisión de la jueza de primera instancia concediendo la extradición. Pero insisto, como el señor tiene derecho a defenderse, el debido proceso, el derecho de defensa. En el caso es porque la está peleando en la Argentina. Interpuso recurso de apelación y está en conocimiento de la Corte. ¿Y en el caso del otro en Colombia?
En casi todos los casos vienen en condiciones similares. Yo sí le puedo garantizar, Carlos, que en mi administración los procesos el día de hoy se solicitan, a menos que haya incumplido un requisito en particular, lo devuelvo al juez para que confirme o para que aclare una información. ¿Lo han amenazado por algo de eso? No. ¿Se le han palanqueado por algo de eso? Ok. Hagamos aquí otra pausa para retomar luego lo de la independencia judicial, partiendo de una declaración anterior que hizo aquí José Swing, presidente de la Corte Nacional. Bajo la presidencia de José Swing, la Corte Nacional ha recobrado algo de su prestigio e independencia. Solo algo. El resto está en manos del Consejo de la Judicatura, sujeto a las presiones de intereses de quienes quieren coparla. A la Corte Nacional tocará esta vez resistirse, o lo avanzado será un retroceso. Macro Digital es la cablera que nos retransmite en Estados Unidos. Gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, 12.000, 15.000 solo allí conectados en Estados Unidos, en España. Hispasat, allá el reprise es al día siguiente también en Macro Digital, 2 de la tarde en Estados Unidos, 7 de la mañana Nueva York y 8 de la mañana para Ecuador. Ellos salen en Loja, Galápagos, Santo Domingo de los Áchila, Santa Elena, Cumbayá, Pichincha, entre otras jurisdicciones. La vez anterior, en una de sus múltiples comparecencias, hoy casi me pongo el mismo terno, y dije, va a aparecer uniforme, el terno verde, no sé por qué era coincidencia, ¿ya? Sobre independencia judicial, hablamos de esto con el doctor Swing. Desde la posición que usted ocupa en la Corte Nacional, ¿cómo va a blindar este intento permanente de tomarse la justicia de múltiples sectores? Yo no manejo un discurso político ni manejo un compromiso político, y creo que ese es un punto de partida importante a tenerlo presente. Yo hago una declaración pública en el siguiente sentido. Creo que el derrotero que tome la función judicial estará mucho en función de quien presida el Consejo de la Judicatura. Sin duda. El órgano administrativo más importante de la función judicial es el Consejo de la Judicatura. Los 3 candidatos son enviados por mí. Les pido públicamente que ellos sean los guardianes de salvaguardar precisamente la independencia y la autonomía judicial. Yo estaré pendiente de aquello. No se ha jugado en ningún caso un tema. La representante al Consejo de la Judicatura siempre es el delegado del presidente de la Corte, el presentado por el presidente de la Corte. Algún rato, si es que llega a incumplir aquel mandato, muy probablemente podría pensarse en retirarle ese mandato. Establecido aquello, de entonces acá, ¿hay algún otro elemento que usted pueda incluir para ese blindaje o esa independencia que hay que tener? Mire, Carlos, le decía que la Corte, pese a los remiendos y pese a la conformación muy precaria que tuvo en su momento con jueces titulares, con jueces principalizados y con jueces temporales, está funcionando y está funcionando adecuadamente. Por eso le decía, se respiran unos aires distintos, diferentes. Adecuadamente no, mejor que antes sí. Mucho mejor que antes, totalmente de acuerdo, porque el ideal es que funcione con 21 jueces titulares, con 21 con jueces titulares. Entre otras cosas. Eso no ha sido posible. Frente a esa imposibilidad, tenemos que administrar justicia con lo que tenemos. Y felizmente, yo creo que el Consejo, con un buen criterio, procedió a designar con jueces temporales, algunos de los cuales se han tenido que principalizar a la ausencia de titulares, como jueces, y están funcionando. Ahí hay dos Hoy cosas. tenemos, principalmente, audiencias que no se suspenden, audiencias que no se postergan, audiencias que continúan normalmente como debería ocurrir siempre. Yo creo que eso es muy decidor de lo que está funcionando la Corte. Hay dos cosas que pese a esas debilidades. Hay dos cosas que pasan por plata. La una, que el presupuesto que ustedes sitúen sea respetado, incrementado año a año y no cercenado. ¿Cuánto es el presupuesto que tienen ustedes para este año? Carlos, nosotros como Corte no manejamos un centavo. Ya sé que no todo lo eso lo maneja ustedes. El Consejo de la Judicatura. Sí, pero, el Consejo de la Judicatura tenía un proyecto de 60 millones de dólares. ¿Para la Corte Nacional o para toda la función judicial? Tenía un proyecto de inversión de 60 millones de dólares. ¿Y? Eso
yo tendría que verificar si es que el Consejo de la Judicatura efectivamente pudo ejecutar ese proyecto de 60 millones de dólares. Sí le puedo decir que hemos conseguido nosotros. Hemos trabajado en temas puntuales, concretos. El buscador de sentencias de casación y sentencias de revisión, que ha sido todo un éxito, que la ciudadanía está satisfecha, que los estudiantes, que los profesionales pueden acceder. Eso es una evidencia. Se trabaja en lo poco, sin inversión, y lo se puede alcanzar. Estamos exactamente en esa misma línea. ¿Internacionales o proyectos la Corte Nacional? Sí, sí. Estamos en este momento trabajando conjuntamente con la Contraloría General del Estado. Constantini, yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo. Él gestionó un proyecto que luego manejó YAL con el Banco Mundial. Pro Justicia. Ese. Sí. Ya, el Banco Mundial aportaba para equipamiento, nosotros para software en el BID. Creo que el BID daba 10 millones de dólares, para Projusticia hubo 20 millones de dólares. En esa época era significativo. ¿Ahora algo así? No en esas cantidades, sin embargo, hemos logrado conseguir apoyos puntuales, por ejemplo, para trabajar en auditoría judicial. Si es que queremos hablar de transparencia y de fortalecer la institucionalidad, hay que trabajar fundamentalmente en eso, en transparentar la gestión, no solo de los jueces, la gestión de todos los servidores de la función judicial. ¿Saben lo que hay que trabajar? Vamos a trabajar ahí puntualmente con la Contraloría. Vamos a hacer un proyecto piloto de auditoría judicial. Yo sé que muchos colegas no les gusta la idea porque tienen una visión, desde mi punto de vista, equivocada, que la respeto, no la comparto, de que se van a meter en el expediente, en el proceso, y eso ni más faltaba. Eso no corresponde. Una auditoría judicial tiene que ver fundamentalmente con qué es lo que hace usted en lo operativo y dónde están esos cuellos de botella para evitarlos, para superarlos precisamente. Nada más. Okay. Ese es el tema. ¿Saben dónde deben meterse? ¿Cuánto gana usted en la Corte Nacional? 5.400. Es una porquería. O sea, no puede ser que nadie gane más. Un tema de fondo, que el Carlos, presidente de la República en este país. ¿Ustedes están dispuestos a romper ese mito? Sí. Porque muchas consultorías de las ONG sostienen que una de las políticas para bajar corrupción es subir los sueldos de los jueces. Sí. Pero el tema de fondo, ¿sabe por qué? ¿Por dónde pasa, Carlos? Con darle una verdadera autonomía a la función judicial. Yo creo que debería respetarse unos ingresos mínimos que se generan por el propio servicio judicial, los servicios notariales. Hoy por hoy ese dinero va a la cuenta única del Tesoro Nacional y uno tiene que estar pidiendo que asignen en función del presupuesto que se tenga institucionalmente. ¿Qué se le puede pedir hay que trabajar precisamente en aquello, en darle autonomía, independencia financiera. ¿Sabe cuántos son? $5,000, la 10ª parte mensual de lo que usted ganaría si estuviera en el libre ejercicio profesional. ¿Y sabe qué genera eso con usted? Digo en general, no conmigo que lo conozco. Sospecha. La gente dice, ¿por qué se mete un juez a estas alturas con su prestigio y su carrera por $5,400 a despachar procesos de justicia y correr el riesgo de prestigiarse? Si podría hacer 10 veces más en su profesión, porque ahí se embolsica 100 veces más. Así piensa. Y normalmente en muchos casos así ha ocurrido, no me digan citar cuáles, algunos están en la cárcel felizmente ahora. ¿Qué se puede hacer para un sueldo acorde a la responsabilidad? Hay que revisar y hay que derrumbar mitos respecto del tema de remuneraciones. Un juez sí necesita ser pagado adecuadamente. La media de ingresos de un juez en la región superan los $10,000. Estoy de acuerdo. ¿Y saben qué? El otro argumento también es cierto. El que es corrupto con 5,000, con 10,000, con 15,000, ya. Que sea. Pero por lo menos hay una razón menor, ¿ya? Para ser comprensivo con estas circunstancias y una mayor para apoyar a quienes asumen la responsabilidad. Nos queda algo, entre las muchas cosas que nos quedan. Seguridad de jueces y el caso de Mercedes Caicedo. Con eso volvemos enseguida. Bajo la presidencia de José Swing, la Corte Nacional ha recobrado algo de su prestigio e independencia. Solo algo. El resto está en manos del Consejo de la Judicatura, sujeto a las presiones de intereses de quienes quieren coparla. A la Corte Nacional tocará esta vez resistirse o lo avanzado será un retroceso. Seguimos desde los estudios del canal 24/7, que ustedes pueden ver también en las cableras que aparecen allí. De hecho, lo ponen a las 21 horas este programa, un poco antes. En Extreme Canal 3, en Claro TV es Canal 9, Divinet es 12 y 99 es Data As Televisión o algo así, me dijo María Clara. Vamos al caso de la doctora Mercedes Caicedo, gracias a este reportaje que hizo TC Televisión a través de Juan Pablo Ruiz.
Mercedes Caicedo, jueza nacional, enfrentó uno de los procesos más oscuros del país. Metástasis, una red criminal infiltrada en el Poder Judicial. Y ahora, tras dictar sentencia, denuncia haber sido amenazada y vigilada hasta incluso en su hogar. Desde hace algunos meses, personas que desconozco identidad han decidido perseguirme, intimidarme, amenazarme. No es una denuncia menor. Caicedo presidió el tribunal que sentenció a 20 implicados en la red criminal, incluyendo al ex juez Wilman Terán y al ex director del SNAI Pablo Ramírez, en el epicentro de una estructura mafiosa con tentáculos en las cárceles, en el sistema judicial y la política. Hemos decidido como familia que continúe elaborando, pero haciéndoles conocer a ustedes que buscan justicia y a quienes les interese que estén alerta, que he presentado la denuncia respectiva ante los hechos suscitados en la Fiscalía. La Corte Nacional de Justicia reaccionó con respaldo. Su presidente, José Swing, condenó los ataques y llamó a proteger a los operadores judiciales. Ningún juez o jueza debe recibir amenazas o amedrentamiento por cumplir con la ley y hacer efectiva la justicia que el Ecuador demanda. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de quienes imparten justicia. Una amenaza a una juez es una amenaza al sistema judicial, sostiene el ex juez Fausto Vázquez. El área del derecho penal es un área muy sensible donde todos los actores jurídicos deberían tener ese ámbito de tutela. Los abogados que están también involucrados, es decir, el peligro es inminente que siente el juez en los procesos que está resolviendo frente a los presuntos sujetos activos o los procesados. Por lo tanto, pues el juez evidentemente llega un momento dado en que se siente desprotegido. Mercedes Caicedo anunció que vuelve a sus funciones bajo resguardo de la policía. Dice que seguirá ejerciendo con coraje el deber que dictamina la justicia. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. El mismo día que se integró la doctora Mercedes Caicedo, la Corte Nacional publicó un comunicado contundente. Al margen de eso, ¿qué otras medidas se deben tomar con ese que no es el primero, no será el último, aunque así ha sido el más grave de los casos? Nosotros nos hemos preocupado especialmente de la seguridad de los compañeros jueces de la sala penal, porque son los que llevan los casos más relevantes, más complicados, como aquel de la doctora Mercedes Caicedo. Hemos coordinado acciones con la policía, con Fuerzas Armadas, con el ministro del Interior, a efectos de que se brinde esa seguridad personal de cada uno de ellos. ¿Tienen vehículos blindados, siempre eso es en voluntad de quien lo solicita, porque uno lo percibe el nivel de seguridad o inseguridad en la que vive y puede pedir ese tipo de... ¿Tienen vehículos blindados? Pocos magistrados, no todos. Yeah. Lamentablemente ese es un tema que demanda mucha inversión, mucho costo. ¿Protección policial? Por protección policial lo tenemos, claro que sí. Hay cápsulas de seguridad para 9 jueces, incluido el presidente. Ok. Otros temas en la última parte, por ejemplo, casación. ¿Vale mantener el recurso cuando en 95% de los casos se lo hace sin mayor justificación? Número de integrantes de la Corte Nacional, ¿seguir con 21? ¿Volver a 31? Esto en la parte final. Bajo la presidencia de José Swing, la Corte Nacional ha recobrado algo de su prestigio e independencia. Solo algo. El resto está en manos del Consejo de la Judicatura, sujeto a las presiones de intereses de quienes quieren coparla. A la Corte Nacional tocará esta vez resistirse, por lo avanzado será un retroceso. Usted que anticipa las dos inquietudes finales para el presidente de la Corte Nacional, le decía que la casación se presenta por los litigantes sin necesidad en el 95% de los casos. ¿Se justifica mantener esta instancia viendo ahora la acción extraordinaria de protección? Yo creo que sí. Llevamos más de 30 años del recurso. Yo creo que hay que poner énfasis en la especialidad, ya no solo en los juzgadores, sino también en quienes recurren, porque los principales errores que en lo personal advierto al interponer una casación es precisamente los argumentos. Siguen considerándolo como que se trata de una tercera instancia y no lo es. Es un recurso extraordinario, es un recurso excepcional, que lo único que mira es la pertinencia de la decisión del Tribunal de Instancia o del Tribunal de Apelación. Lo otro, hace rato nos pusimos al tanto de lo que trabó un buen rato, 2 semanas casi, el avance del Consejo de la Judicatura y que tiene que ver con los jueces especializados de garantías. ¿Usted comparte el concepto, el criterio de que deben ser de especialidades
Y si es así, ¿cómo se garantiza esa especialidad? Ya es un contenido constitucional después de la enmienda que fue aprobada en consulta popular. Entonces es obligación al Consejo de la Judicatura designar los jueces de especialidad. Tal vez los matices que tenga que darse es en qué espacio o en qué momento procesal cabe la especialidad o poner énfasis en la especialidad. Probablemente en apelación, dejando un abanico para que puedan plantear las acciones constitucionales ante cualquier juez de instancia, y favorezco la apelación. Doctor José Swin, gracias por compartir con el país con alguna frecuencia sus impresiones, explicaciones y de alguna manera por lo masivo del programa, no por el interlocutor, su rendición de cuentas sobre qué se avanza, por qué no se avanza y en qué se debería avanzar. Muchas gracias, Carlos. Creo que ese balance, hasta ahora, como lo digo ahí, es profundamente positivo, no totalmente satisfactorio. Y he dejado en claro que la otra parte la tiene que poner el Consejo de la Judicatura, de lo cual hemos hablado aquí. Esa sigue siendo una deuda pendiente que hay que saldar pronto. Entiendo que todo esto estaba sujeto al equilibrio de fuerzas en el país, que felizmente se ha decantado de la mejor manera. Ahora, ocurrido aquello, apretar el paso sin cambiar la dirección. Puede que yo sea muy impaciente. Las circunstancias exigen impaciencia, exigencia y a la vez no atropellamiento. Hay que avanzar rápido hacia la meta para que los avances que destacaba yo que se han logrado y hemos revisado muy someramente aquí en el programa no se conviertan en retroceso, porque si se quedan ahí, estáticos, y no se complementan y se vuelven dinámicos, es decir, adaptándose a los tiempos, con reformas judiciales como la que aquí ha esbozado su presidente, van a significar desandar el camino recorrido. Y ese lujo no nos podemos dar. A las madres, con quienes nos veremos el domingo, al final del día, feliz día. A la mía, gracias por inspirarme desde arriba. A las de mis hijos, gracias por ser extraordinarias formadoras de nuestras criaturas. Y a las de todo el personal, un enorme abrazo. Sé que ustedes me quieren más que sus hijos y sus hijas aquí. Y aclaro, y lo entiendo también. Buenas noches.